buenos días. Gracias a Dios por su vida y su presencia en esta mañana en nuestra clase de discipulado, sesión número 24 que vamos a comenzar después de esta oración. Les invito a acompañarme en esta oración. Padre Celestial, alabado y glorificado seas una vez más por sobre todas las cosas. Te damos la honra y la gloria y la alabanza eterna y la gratitud por tenernos con bien, con salud y con la disposición de aprender. Está, Señor, nuestro oído atento. Te pedimos que también nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte, a hacer tu voluntad. Bendice esta iglesia, Señor, que aún con sus imperfecciones, sus fallas, sus luchas, ha determinado en su corazón seguir tus pasos, seguir tu camino, volver a las sendas antiguas. Lo hacemos de manera imperfecta, Señor, pero la perfección de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo transformará esta intención en realidad. Lo decimos, Señor, con toda la fe puesta en ti y rogándotelo todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar, mis hermanos, porque no está muy extenso, no son 5 hojitas comparados con las 8 que traigo a veces, pero a diferencia de otros estudios, hoy el mayor tiempo, no precisamente tiempo, sino el análisis, el énfasis, me gustaría hacerlo en la conclusión. Entonces, ahora sí que tengo que llegar a la conclusión de perdido unos 5 o 10 minutos antes de que se me acabe el tiempo. Normalmente en 1 minuto concluyo y ya, pero ahora en la conclusión nos vamos a quedar un poquito porque hay unas preguntitas generadoras ahí. Entonces me voy a ir muy rápido calculando terminar a las 11:15 para no quitarle tiempo a las preguntas que les quiero hacer al final. Vamos a comenzar. Ya terminamos con la iglesia de Éfeso. Por supuesto que se va a seguir recurriendo a la enseñanza en la medida en que sea pertinente rescatar lo que enseñó el Señor a Éfeso. Pero ahorita ya vámonos de lleno al siguiente estudio. Una pregunta, una duda de esas que a veces uno no quisiera preguntar porque luego la respuesta nos entristece. ¿Cuántos de ustedes tienen todavía su hojita del cuadro de la iglesia, de donde vamos a ir anotando sus 2, 3, 4, 5, 6, 7? Muy bien, traigo otras 5 por si alguien la perdió o ya quedó ahí en el boiler o algo. Aquí traigo otras 5, si alguien quiere, levante su mano. Hijo, ¿me ayudas, por favor? Y si no, alguien por allá también les falta. Traigo otras 5, nomás no les vaya a dar la contestada, que es la mía. No, aquí está la contestada. Para que todos vayamos al mismo tiempo, hermanos. Acuérdense que en este cuadro tenemos la gran ventaja de que podemos ir acomodando prácticamente los 2 capítulos de Apocalipsis, 2 y 3, caben completamente ahí, sin faltar ni sobrar palabras. Ustedes los pueden ir acomodando en ese cuadro y obviamente les va a faltar espacio. Está hecho de manera que cupieran las columnas en una sola hoja, pero ustedes ya de ahí parten para irlo complementando. Bueno, qué bueno que sí, algunos de ustedes lo siguieron utilizando, porque hoy vamos a comenzar a llenar ya la segunda fila, ¿sí? De la primera fila de Éfeso ya está completamente lleno. Hoy comenzamos con la de Esmirna. Yo ya lo traigo lleno hasta el último, pero ustedes lo van a ir complementando conforme lo vayan leyendo. Y ya pueden comenzar, pues ahí está, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, y vamos acomodando. ¿Qué les parece? Les ayudo los que requieran alguna. Todavía quedó otra. Muy bien. Siempre voy a tener unas de más aquí por si alguien necesita. Vamos acomodándolo. ¿Qué les parece? ¿Cómo se presenta Cristo a Esmirna? Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. 2 puntos. Esto dice el que tiene. Esmirna, ando perdido. Ya estaba leyendo Pérgamo. Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Sí? ¿Cómo se presenta Cristo? 2 credenciales. Acuérdense que tiene muchas. Sí, abundan. Utiliza estas 2. Vamos a ver por qué. ¿Qué tiene de particular que utilizara estas 2?
Pueden anotar ahí en su primer columna. El primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Obviamente se refiere a él mismo, pero con dos rasgos característicos que ahorita vamos a ver. Ahorita vámonos con los elogios más adelante. Vámonos a quedarnos ahí con cómo se presenta Cristo. Tenemos por ahí la cita. Hoy nada más vamos a alcanzar a ver 8 y 9. La semana que entra 10 y 11, si los cálculos son correctos. Y si no, pues no se preocupen, hasta donde vayamos llegando, tenemos tiempo. Vamos a irnos en la debida, en el ritmo que sea necesario para que quede bien clarito todo. Entonces hoy nada más vamos a ver estos dos versículos. ¿Me acompañan a leerlo en Nueva Biblia de las Américas? ¿Cómo dice? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A ver si alcanzamos a ver todo, esperemos que sí, pero vamos a comenzar de lleno diciendo: ya me había asustado. Diciendo, hermanos, que durante la semana ustedes están conscientes de lo que pasó, las fechas que se atravesaron. Lo que más resaltaba por ahí pues era la festividad, ¿verdad? Porque todo el mundo se envuelve en eso, incluso hasta los mismos hijos de Dios, pues nos vemos involucrados, sobre todo como somos maestros, en andar en esas afanes y esos trajines de lo del Día de Muertos, que pues, ya sabemos que pues son festividades que nada tienen que ver con el Evangelio, con la palabra de Dios. Como maestros pues lo practicamos como si fuera una fecha más, ¿sí? Como las actividades que tenemos que hacer cuando es independencia, cuando es revolución, cuando es Día de la Madre. Bueno, pues dentro de las escuelas tenemos que andar metidos en eso, siempre pues con la debida aclaración, ¿verdad? De que no somos partícipes. Pero eso es lo que más resaltó. Pero si se acuerdan ustedes, hay otra cosita por ahí atrás, el 31 de octubre. ¿Qué significa esa fecha? Bueno, pues para la gente es el Halloween, los niños sobre todo, ¿verdad? Y se hizo el debido énfasis durante la semana por medio de unos volantes y por supuesto a través de las redes de nuestra iglesia, pues de que cuidáramos a nuestros hijos, que no fuéramos tan permisivos, que fuéramos diligentes en enseñarles la verdad. Yo ya no tengo niños, pero seguramente los que tienen niños se enfrentaron a ese reto, ¿verdad? Esa disyuntiva de cómo manejarlo con ellos. Es difícil porque a los niños les llama mucho la atención, sobre todo los dulces, y bueno, pues es una serie de cosas. Pero no, tampoco me refiero a eso. También el 31 de octubre es una fecha ahora sí que como central, eje. El 31 de octubre, pero de 1517, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó ese día? Yo todavía no nacía, ¿no? Ya sé que no nacía, hermano. Pero sabemos, históricamente lo vimos el año pasado, no este mismo año, hace algunos meses. Es la fecha el que se recuerda la ocasión esa, el acto osado en el que Martín Lutero fue y clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y con eso, aunque no se desencadenó inmediatamente, pero con eso se marca, digamos, el inicio de un movimiento dentro de la vida de la iglesia que Dios utilizó. No es Martín Lutero, no son sus tesis, es el poder del Espíritu Santo que utiliza los recursos, los medios que Él quiere en su soberanía para de repente dar una sacudidita a su pueblo. En el Antiguo Testamento, infinidad de ejemplos y de casos vemos cómo Él habla directamente a su pueblo, a veces de una manera muy dura. En esta ocasión fue un cisma, fue un verdadero cataclismo para la vida de la iglesia que duró 500 años en un oscurantismo y sometido bajo un yugo
de religiosidad, de dogmas, de estigmas que habían sepultado los caminos antiguos, las sendas originales de lo que la iglesia debía hacer. Gracias a Dios, ahí en ese movimiento reformador, pues se rescataron esos principios de lo que es la palabra de Dios como única regla de fe y práctica, la obra redentora de Cristo que por la pura fe y por la pura gracia nos ha salvado, nos ha librado de la muerte eterna, y la supremacía de nuestro Dios, a quien solamente a Él debemos dar la gloria. Entonces, mis hermanos, es importante recordarlo simplemente como ese hecho, ¿sí? Y en el contexto en el que estamos nosotros sosteniendo nuestro discipulado, una iglesia llamada a ser reformada, el llamado de Cristo a reformar su iglesia, pues es importante que lo hayamos visto. Pero no nada más, fíjense todo lo que pasó. Nosotros ni cuenta nos habíamos dado. No nada más eso. 31 de octubre, pero más para acá, poquito nomás, 504 años más para acá. 31 de octubre de 2021. ¿Quién se acuerda qué pasó? Ay, ya les vi la cara de Juat. Bueno, para los que no lo sepan, porque a lo mejor algunos no lo saben, el domingo 31 de octubre de 2021, un grupo de cristianos, de creyentes, de familias, tuvieron a bien convocarse y reunirse por primera vez en un lugar, por supuesto, fuera de toda índole eclesiástica, primeramente con el objetivo de alabar y glorificar a Dios, de ofrecerle un culto de adoración y de alabanza, pero que en ese culto surgió primero como una inquietud y que después de 3 años el Señor ha transformado en una realidad el surgimiento de una iglesia llamada Iglesia Cristiana Bautista Sublime Gracia. 3 años atrás, en que sin saberlo, mis hermanos, Dios puso en algunos corazones esa intención, ese deseo, ese anhelo que ninguna vanagloria, ninguna presunción puede haber en nosotros, sino solamente por la misericordia de Dios es que podemos agradecer estos 3 años de existencia de esta amada iglesia. Y mis hermanos, pues en este contexto, todo lo que converge, situamos esta clase. No es casualidad que veamos este tema, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Y ya desde ahorita les doy un pequeño spoiler. Nos identificamos con ese título, nada más la iglesia de Esmirna, porque no sé cómo les fue a ustedes, pero al hablar de la iglesia sin amor, cuando hablamos de Éfeso, sí sentimos el llamado de que era también para nosotros. ¿Cómo está nuestro primer amor hacia Dios? Entonces, de Éfeso nos quedamos con algo. La iglesia perseguida, bueno, pues gracias a Dios nuestra iglesia no está perseguida. ¿Qué opina usted? ¿Está perseguida la iglesia? No solamente esta congregación local, la iglesia local, hablando también en términos globales, la iglesia cristiana de la actualidad, la iglesia universal de Dios, ¿está siendo perseguida? ¿En qué medida? ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera podríamos entender el término persecución? Bueno, ¿a qué se refiere? Ya cuando, como por ejemplo en el mundo musulmán, allá en Arabia, en los países islámicos, se mata, se tortura, se persigue a los cristianos a causa de su fe. Sin ir muy lejos, en algunos estados de nuestra República Mexicana que hay poblaciones sometidas a un fanatismo tal que expulsan a todos los que no veneran a sus santos patronos, a los que no participan de sus fiestas patronales. ¿Ha escuchado usted esas noticias? Aquí en La Laguna, bueno, pues aquí no hay esas creencias a ese grado de extremismo donde nos prohíban o nos acusen o nos maltraten por alabar a Dios. Tenemos libertad de reunión, libertad de culto, libertad de creencia, incluso tenemos libertad de predicar, pero ese no es el problema, es que no lo aprovechamos. Hay libertad de predicar el evangelio, pero creo yo que predican más en donde tienen prohibido que donde lo tenemos permitido. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tiene que pasar, hablando de persecución, para que la iglesia asuma su rol
su participación de lo que Dios hace. Dios es el soberano y Dios lo hace. Él quiso, en su infinita misericordia, darnos la oportunidad de ser los portavoces de su evangelio. Él pudo haber dejado ángeles para que predicaran. Él pudo haber mandado profetas, todavía otra época de profetas. Él quiso que su pueblo fuera su portavoz. ¿Cómo estamos respondiendo? Entonces, tiene que ver, es relevante la iglesia perseguida para nosotros, porque a lo mejor alguien dice, pues ese tema lo vamos a ver nada más como cultura general, como repasito. Nuestra iglesia no está perseguida y no tenemos mucho asunto. Vamos a estudiarlo, pero así, de lejecitos, con una distancia cultural, social, porque no tenemos ese caso. Bueno, vamos a meditarlo, vamos a reflexionarlo, tenemos tiempo, no solamente la sesión de hoy, seguramente la próxima y probablemente una más, una tercera, no sabemos, todavía no estamos en condiciones de verlo, pero sí quisiera que con ese enfoque y bajo esas circunstancias contextuales que les acabo de dar, nos adentráramos al tema. Y vamos a ver, la iglesia de Esmirna, este va a ser el bosquejo de hoy. ¿Me pones, por favor? Lidia, la que sigue. Ah, ok. Es que quería saber qué estaba. Muy importante eso, porque vamos a analizar Apocalipsis 2, 8 y 9, pero si usted se fijó en la publicidad que se emitió ayer, vamos a utilizar como referencia 2 de Timoteo 3:12. ¿Qué dice este texto y qué tiene que ver? Dice Pablo a los creyentes, porque al decírselo a Timoteo, no se lo está diciendo a una iglesia en particular. Timoteo fue pastor, fue aprendiz de apóstol, no se le considera apóstol, pero sí fue colaborador de Pablo, y en ese sentido él también establecía iglesias, pastoreó iglesias. Y a Timoteo le dice, en el entendido de que ese rol lo va a desempeñar durante toda su vida, le dice lo siguiente, y en verdad, dice la NBLA, porque la Reina Valera dice y también. Entonces, tiene sentido que cambiemos, no lo cambiamos, sino que utilice esta versión porque también es importante que lo veamos con la perspectiva que Pablo se lo está diciendo. En verdad, es una realidad, no es una posibilidad. No le está diciendo, puede ser, dile a las iglesias que se preparen porque es una eventualidad que esto suceda. No, les está diciendo, en verdad. ¿Qué va a pasar? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ah, caray. No lo habíamos visto desde esa manera, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Ahí hay una opción. Porque hay muchos que no quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Hay muchos que siguen pensando que el evangelio es opcional, que es optativo, o que basta con ser, como luego dicen, ¿verdad?, simpatizante, con arrimarme. Tengo un conocido que dice, pues yo voy en el paquete donde dice ahí, será salvo tú y tu casa, yo ahí me metí, según él dice, que ya va en el paquete incluido. Pues no, desgraciadamente no son paquetes como los que de vacaciones a Mazatlán, es una decisión personal, ¿sí? Para todos los que creen que una familia cristiana les garantiza que venir a la iglesia es suficiente, es una decisión personal. Vivir piadosamente en Cristo Jesús. Analizaremos en su momento qué implica eso. Pero fíjense bien lo que les espera. Serán perseguidos. La próxima semana viene más contenido sobre esto, pero de ahí vamos a partir porque es una realidad. La iglesia de Esmirna lo fue. Aunque no se lo dice literalmente en su pasaje, la iglesia de Éfeso lo fue. ¿Se acuerdan lo que vimos? Con los plateros, con el problema y conflicto que surgió ahí en la ciudad. Y como vamos a ir viendo, cada iglesia tuvo su lucha. Entonces ahí ya empezó la primer duda, la primer nube durante la semana. ¿Qué significa ser perseguido? ¿Hasta qué punto podríamos decir pues que son circunstancias normales de la vida de la iglesia y dónde, en qué rayita comienza la frontera entre la persecución? ¿Hasta qué punto puedo decir esta iglesia ya está sufriendo persecución?
A lo mejor nada más por su fidelidad, a lo mejor del punto de vista ideológico, a lo mejor puede ser quien diga solamente en redes, una persecución digital. Es que qué bueno fuera que así fuera todas, ¿no? Nada más comentarios, dislikes, pues qué padre, si lo aguantaríamos. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué significa que una iglesia sea perseguida y cuál es la relevancia que tiene para que una iglesia lo identifique y sepa vivir conforme a ese llamado? Ahora sí, perdón, me había brincado ese texto de Timoteo, pero lo vamos a ver. La iglesia de Esmirna, vamos a ver su contexto general. Como en cada caso, tenemos que ver primeramente de qué estamos hablando. Y vamos a comenzar hablando un poquito de geografía, de historia, de datos antropológicos. La ciudad de Esmirna, ¿sabían que todavía existe? Tal vez no la habían identificado porque actualmente se le conoce con otro nombre. Es la misma palabra, nada más que en idioma turco se comprime y Esmirna, que es para en castellano, para todos los que hablamos español, allá se pronuncia Smirne. Y Smirne significa mirra. ¿Sí saben qué es la mirra? Es una sustancia aromática que se utilizaba en la antigüedad para embalsamar, para ungir los cuerpos cuando morían. ¿Por qué? Pues porque sabían de antemano que el cuerpo, el cadáver a los días hedía, olía mal, y la mirra frenaba o retrasaba un poco, no sé hasta qué punto, si era capaz de aniquilar completamente el mal olor o simplemente lo disfrazaba o al menos lo retardaba, ¿sí? Entonces tiene sentido el hecho de que su nombre signifique eso porque era el principal productor de esa sustancia. Pero en el idioma turco no se pronuncia así, sino se pronuncia Izmir. Entonces, pues ustedes saben que ya en cuestión de lenguajes se va perdiendo. Para los que hablamos castellano se quedó como Esmirna, pero si usted viaja a Europa, a lo mejor no le saben decir dónde es Esmirna, pero pregunte por Esmir y si le dicen dónde. Y está ahí lo ven ustedes coloreado de rojo. Es una bahía. ¿Sí ha visto en el mapa cómo está Acapulco? Acapulco Guerrero, por eso dicen que es la bahía más hermosa de México, porque es como si fuera una mordidita de mar hacia adentro de la tierra, así como esta. Y entonces, pues imagínense lo que implica eso. Hagan de cuenta que Dios le concedió a esa región como su alberca privada. Allá está el mar y la playa va derechita, pero ahí, prodigiosamente, les regaló, órale, ahí está su alberquita particular. Así está Acapulco, por eso se creen tanto y han sufrido los embates de su orgullo, de su arrogancia. Pero lo mismo le pasaba a Esmirna, era una pequeña bahía. Imagínense, fueron privilegiados. Ya por lo pronto, de manera natural y geográfica, tenían esa ventaja, ese privilegio. Y es el segundo puerto más importante de Turquía después de Estambul, que dicho sea de paso, como cultura general, todo el mundo creía, yo también creía que Estambul era la capital de Turquía. Esta semana me corrigieron mis hijas y no, la capital de Turquía es Ankara. Estambul es la ciudad más famosa, sigue Ankara, que es su capital, y la tercera ciudad más importante de Turquía es Esmirna. ¿Por qué es importante? Bueno, como les decía, por su forma y ubicación geográfica. A tal grado que atrae a cientos de miles de turistas al año. Es una playa, es un balneario, una bahía muy visitada por los turistas que pueden darse esos lujos. Y le ha merecido el nombre de la perla del Egeo. Egeo es el mar que baña toda esa costa. Y el hecho que le llamen la perla quiere decir pues, que es la mera más bonita, una ciudad muy, muy destacada por su belleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es muy visitada, de las más transitadas, van y vienen, tiene muy buenas comunicaciones, aparte de su aeropuerto, tiene su puerto marítimo, está conectada con toda la línea de trenes que recorre Turquía, precisamente porque es puerto de entrada hacia el territorio continental. Entonces, imagínense ustedes el tránsito de gente, y no solamente en números, sino en ideas, en culturas que transita por Esmirna. Es digamos, como le llaman, una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Cosmo significa de mucha variedad.
universal. Quiere decir que hay muchas ideologías que convergen ahí. ¿Saben qué ha orillado esto? Que Turquía en lo general, pero en lo particular Esmirna, sea como un santuario ideológico. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que Turquía es país musulmán y toda esa región son muy escrupulosos en su creencia, en el Islam, en el islamismo. Pero en esta ciudad en lo particular, como hay tanta tránsito de gente y tanta variedad de personas y de culturas, se da cierta tolerancia a que se practique cada quien su ideología, su religión en lo particular. Entonces, otra cosa que hace esto es su gran población. En 2019, que es el dato más reciente que encontré, su población rondaba los 4 millones de habitantes. Tiene una densidad de población inmensa. Entonces, pues si la Ciudad de México va llegando a los 10, ¿verdad? 10 millones. Imagínense, pues 4 millones ha de ser tipo Toluca, tipo Monterrey, no sé cuántos habitantes tendrá Monterrey. Entonces, es mucha gente para una ciudad hasta cierto punto reducida en territorio. Ahí está su extensión territorial. Y otra de las cosas, tiene 10 universidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Llegan muchos estudiantes, tanto locales, digamos un poquito más lejano de todo el país y de toda la región, pero también de intercambio. Hay para los que están en la universidad si se quieren ir de intercambio a Esmirna. Dice la estadística que tiene 150,000 estudiantes aproximadamente estudiando en sus 10 universidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, por un lado, culturas de todo tipo, de todo el mundo, ideologías, religiones, creencias. La ciudad se ha tenido que amoldar y bajarle poquito a su radicalismo y a su extremismo, porque saben que sin su turismo, pues no tiene nada, se les va el capital. Si se ponen a cerrar sus fronteras, sobre todo ideológicas, pues la gente se va a otro lado. Entonces les conviene ser abiertos, ser tolerantes, tipo la Ciudad de México. Ahorita le dicen la ciudad de las libertades, algo así le quieren ya empezar a llamar, porque le dan tolerancia a todo. Sí, que tú, un grupo que se cree elefantes, sí, desfilen, ustedes marchen por sus derechos de elefantes, al que quiera. Entonces, ahí, y otra cosa, que como son jóvenes, esto genera que muchos de ellos ya no se van. Como está bonito, hay mucha juventud, tiene comunicaciones y sobre todo en esa región de Medio Oriente hay libertades, pues se quedan. Entonces se da mucho ese fenómeno, que tiene más de la mitad de su población no es oriunda de ahí. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, porque no es nada más actual. Históricamente siempre tuvo esa misma característica la ciudad de Esmirna. Es una de las ciudades más antiguas de Asia. Se dice que fue fundada 3,000 años antes de Cristo. Pero ya para cuando Juan les envía las cartas que el Señor les ha mandado escribir por su mensaje, ya había sido destruida, aniquilada y reconstruida. Si se fundó en 3,000 antes de Cristo, se refundó 290 años antes de Cristo. Entonces, para cuando Juan les escribe, tendría aproximadamente poquito menos de 400 años que vivía su segundo esplendor. Entonces, por un lado, sus características geográficas y naturales no las había perdido, y por otro lado estaba viviendo como si fuera nueva, un renacimiento. Imagínense ustedes el carácter de este tipo de lugares. Y ya desde entonces era una ciudad abierta a todas las ideologías. Ya desde entonces había templos para los dioses Zeus, Apolo, Afrodita, Cibeles, e incluso había un templo, obviamente no en ese tiempo, un poquito después cuando ya nació, para Homero. Actualmente ustedes encuentran un templo a Homero. ¿Quién es Homero? No es el de la caricatura. Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea. Los que han buscado algo de literatura saben que son 2 obras de literatura de la época, muy famosas y muy reconocidas. Homero nació ahí, en Esmirna, y prácticamente lo beatificaron. Lo hicieron tan importante porque es su estandarte ante el mundo. ¿Sí? Lo más importante de Esmirna, bíblicamente hablando, es la carta que está en Apocalipsis, culturalmente hablando es que es la cuna de Homero. Entonces le hicieron un templo. Entonces adoran a lo que se les antoje.
Tiene muy buena nivel cultural en ciencia, en medicina, tiene mucho deporte, hay estadios, hay competencias olímpicas y todo esto ha propiciado un gran movimiento de ideologías. Y fíjense una cosa muy importante, ¿saben qué tan lejos está de Éfeso? Ahí está San Pedro, consulté, estamos a 60 kilómetros de San Pedro, estaba a 60 kilómetros Éfeso de Esmirna. Y que, bueno, muchas cosas en común, pero también una cosa muy diferente. Cómo tan cerquita la ciudad de Éfeso desapareció, que hoy ya no existe, la ciudad de Esmirna prevalece. Y algo muy importante, el candelero de la iglesia de Éfeso fue quitado y el candelero de la iglesia de Esmirna permanece. Hoy en día, dentro de toda esa nube y pléyade de religiones y de creencias que existe, gracias a Dios hay un puñado, un remanente de cristianos. Tristemente, no tienen, dentro de las aparentes libertades que se les da ahí a las creencias, ellos no se reúnen en templos. Seguramente por una muy justificada precaución, porque ustedes saben que los islámicos, si algo les caracteriza, son sus ideas extremistas, radicales. Entonces, en cualquier momento, como el Corán lo dice, ellos pueden llegar y asaltar una iglesia, una congregación, matar, porque eso les ordena Mahoma, que exterminen infieles a ellos, y pues se hacen de la vista gorda a las autoridades, aunque hicieran lo que hicieran, por lo pronto el daño lo habían causado. Y entonces, con sus debidas precauciones, porque ellos saben en el contexto en el que viven, se reúnen en casas, se reúnen en hogares. Pero hay indicios de que siguen llegando Biblias, de que siguen llegando misioneros. Es uno de los pocos lugares al que puede llegar un misionero. Lo hacen con precaución. Llegan bajo el pasaporte de maestros, de inglés, de español, de idiomas. Y dentro de su labor profesional aprovechan para en sus reuniones hasta cierto punto secretas predicar el evangelio, pero hay una iglesia, hay un remanente, dice la escritura, que donde 2 o 3 se reúnan en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de ellos. Entonces hay un remanente, el candelero de Esmirna no ha sido quitado. No sabemos en qué momento comenzó, pero lo más probable es que haya sido allí en Hechos 19:10, cuando, ¿se acuerdan ustedes cómo trabajaba Pablo en su ministerio? Ya se los dije cuando vimos Éfeso. Llegaba a un lugar nuevo. ¿Qué hacía primero? Lo primero que hacía, iba a las sinagogas, iba al día de reposo, el sábado se reunía en las sinagogas, le dejaban hablar. Traigo muchos pasajes que no los voy a sacar, no es necesario, nada más como referencia se los menciono. Empezaba a hablar y veía qué tanto eco tenían sus palabras, qué tan receptivo iba a ser esa población al mensaje del Señor, del Evangelio. Si encontraba eco, empezaba a reunirse más seguido, buscaban otros lugares y establecía una iglesia. Si no encontraba apoyo y al contrario encontraba oposición, se sacudía el polvo y adiós, se iba a otro lado. Había ocasiones en que el Espíritu claramente les decía, no vayas ahí. Hechos 13, 13 y 14 dice que Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge. Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén, pero ellos, Pablo y sus compañeros, llegaron a Antioquía de Pisidia y el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Y así como si usted lee Hechos, en muchos pasajes va a encontrar el mismo patrón. Pablo llegaba a la sinagoga, les hablaba y si había recibimiento a la palabra, se quedaba y establecía la iglesia. En otra ocasión, Hechos 16, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia y una vez más el Espíritu de Jesús no se los permitió. Había veces que claramente el Espíritu les decía no, siendo receptivos y siendo atentos en comunión con el Espíritu Santo, ellos sabían a qué ciudades llegar y a qué ciudades no. Y lo más probable es que ya llegando al capítulo 19, versículo 10, cuando en Éfeso sí tuvo recibimiento, ¿se acuerdan? Incluso abrieron un salón ahí en la academia de ya se me olvidó el nombre, de un maestro de ahí, que les dijo, bueno, cuando no tengo alumnos les presto, y él consiguió que le prestaran un salón, y ahí empezó a predicar Pablo. Bueno, dice Hechos 19:10 que mientras esto pasaba, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia
oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Fíjense, todos los que vivían en Asia, pues con más razón a 60 kilómetros. Lo más probable es que ahí alguno de los que concurrían a Éfeso, tan cercano que estaba, llegó a Esmirna y llevó el mensaje de salvación. Como les digo, son suposiciones muy fundamentadas por quien estudia la palabra, por los que se han determinado a hacerlo, pero que no son explícitas, salvo esta suposición de Hechos 19 y las palabras de los 4 versículos nada más, 8, 9, 10 y 11 de Apocalipsis 2, que se habla de Esmirna. No hay nada más en la Biblia sobre ellos. Y aún así, de ese poquito contenido en letra, podemos sacar una gran enseñanza en la aplicación que este mensaje va a tener para nuestra iglesia. Entonces, es importante verlo. ¿Por qué? Porque con estos 4 pequeños versículos de Apocalipsis 2, del 8 al 11, es posible notar cuánto el Señor amaba a esa iglesia. Y ya podemos llenar nuestra segunda columna, los que tienen su hojita. ¿Cuáles son los elogios? Apocalipsis 2, versículo, no sé si parte del 8, pero al menos estoy seguro que es el 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, y luego entre paréntesis, pero tú eres rico. Ya en su momento ahondaremos sobre qué significa ese paréntesis. Va a estar bien bonito, no se lo pierdan. Pero bueno, por lo pronto, esos son los elogios. Conozco cómo has sufrido. Y sé que aunque tú te consideres pobre, los cristianos somos ricos. Lo vamos a usar como lema, ese corito, durante los 3 estudios o más que dure la carta a Esmirna. Ya le pedí a mis hermanos de alabanza que me hicieran ese favor. Y luego también dice, conozco también que tú has repudiado, más bien yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. También vamos a entrar de lleno a ese aspecto. ¿Qué significa la sinagoga de Satanás? Dice por ahí otra versión donde Satanás mora. Y los que se apellidaban Mora, pues luego se agüitaron, ¿verdad? El apellido de Satanás. No, es donde Satanás habita. Hasta ahí, elogios. Ya no nos vamos a las condenas porque ese es un asunto muy, muy abarcativo que vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a entrar pues al análisis del texto. Segundo punto de nuestro bosquejo de hoy. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Tenemos que comenzar con eso, con la identificación de Jesús. ¿Qué dice esto? Bueno, el Señor se dirige identificándose con estos 2 sobrenombres, el primero y el último. ¿Se acuerdan que ya lo había dicho antes? En el capítulo 1 duramos creo que 4 sesiones estudiando el capítulo 1 o más, no más, ¿verdad? Porque fueron 7 elementos. Entonces sí duramos buen rato y seguramente se acuerdan que en Apocalipsis 1:17 dice, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Ambos títulos que usó en el 1:17 los utiliza otra vez en el 2:8. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivirá. Y vamos a ver qué implican esas 2 palabras. Lo de menos hubiera sido omitirlo o decirlo de pasadita, al cabo ya lo vimos, hermanos, pero créanme que la enseñanza que nos deja es un platillo que no se pueden ustedes perder. ¿Sí? Esto ya lo había dicho no solamente en Apocalipsis 1:17, sino mucho antes. ¿Saben quién lo dijo? El profeta Isaías. Les voy a pedir que vayan a Isaías 44:6. Ese no lo puse, ¿verdad? Bueno, está nada más la cita, pero quiero que lo lean, porque ahí mismo vamos a ver un contexto que tiene mucha relevancia. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Padre e Hijo, ya desde el Antiguo Testamento, el Señor de los ejércitos. ¿Qué dice? Yo soy el primero y yo soy el último. Otra vez, bueno, no otra vez, ahí fue por primera vez. El que lo repitió fue Juan, ¿sí? Pero bueno, aquí por primera vez se identifica ese mismo Dios que se llama Yo Soy, que después conocimos como Yahvé, y que para nosotros la traducción nos lo identificó como Jehová, se identifica también con el Hijo. Es el mismo Hijo, el Rey de los ejércitos, Señor de los ejércitos, que dice,
Yo también, al igual que el Padre, los atributos del Padre son exactamente los mismos que los del Hijo. Yo soy el primero y soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Y luego en Isaías 46, ahí mismo, denle 2 vueltitas a la hoja, le dice al pueblo, óyeme Jacob, obviamente Jacob ya estaba muerto. ¿A quién se está refiriendo? Jacob se llamó después Israel, está refiriendo a su pueblo. Y después del Israel étnico, geográfico, ¿quién es ahora el Israel espiritual? La iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le está diciendo? Óyeme Jacob, quítele Jacob y póngale, óyeme Pepe, óyeme Marcelo. ¿Sí? Somos nosotros. A quien llamé, él nos llamó. Yo soy, ¿se fija? ¿Qué es ese nombre? El nombre de Dios. Coma, yo soy el primero y también soy el último. ¿Qué importancia tiene que lo diga en 2 capítulos casi seguiditos, dirigiéndose a su pueblo, tanto al antiguo como el actual? ¿Y en qué contexto se lo dice? ¿Por qué la importancia de decir que Él no tiene principio y no tiene fin? Desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios. Fíjense en qué contexto se lo dice. Regrésense al 44. Vamos a leer ahora el 7 y el 8. ¿Quién como yo? Dice Dios. Que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Ahí ya nos suena un poquito profético. Acuérdense que Isaías es una Biblia en miniatura, no solamente porque tiene contenido de todo tipo, profético, mesiánico, doctrinal, sino porque tiene 66 capítulos, al igual que la Biblia tiene 66 libros. ¿Sí? Isaías es una Biblia chiquita. Bueno, lo que ha de venir ahí está Apocalipsis presente en Isaías. Desde que establecí la antigua nación, versículo 8, no tiemblen ni teman, porque muchos ya vamos a empezar, ya cuando entramos a las cartas ya empezaron a tener miedito, y ahorita que vamos a hablar de persecución, ay no señor, imagínate que aquí empiecen a perseguir a los cristianos, a apedrearnos, que nos rompan los vidrios del carro tan caros que están, o a qué tipo de persecución nos estamos enfrentando o les vamos a temer. Dice él, no teman, ni tiemblen. ¿No se los he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna y Dios lo sabe todo. Entonces, no tengas miedo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cosas que a lo mejor tú ni siquiera te imaginas, como vamos a ver ya más adelante hablando de la persecución. Pero no tengas miedo, por lo pronto. Ahora váyanse al 48 otra vez. Leímos el 12. A partir del 13, dice así: ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos, toda la creación. Nosotros somos los únicos que nos rebelamos, que no nos postramos y no venimos al Señor, pero toda la creación le obedece. Congréguense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? El Señor lo ama. Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. ¿Qué pasó con los babilonios y con los caldeos en relación con Israel? Los atacaron, los invadieron, los arrasaron. Los babilonios quemaron Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, hasta que Dios le concedió a Nehemías y a Esdras regresar. ¿Sí? El pueblo sufrió persecuciones. ¿Y qué pasaba con Dios? ¿Estaba dormido? ¿Estaba desatento? No, yo conozco todo, dice el Señor. ¿Quién de ellos ha declarado estas cosas? Yo ejecutaré mi voluntad en esos países que los han acosado, que los han perseguido. Yo he hablado, en verdad lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 16. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio, ¿se acuerdan de qué estamos hablando? El principio y el fin, primero y el último. Bueno, desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y en el futuro, cuando venga la persecución, allí va a seguir estando el Señor. Su palabra no pasará. El cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Y Él vela por su pueblo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. ¿Ven cómo tiene relevancia lo que Isaías
400 o 500 años antes, más, ¿verdad? Porque ya pasaron los 100 de la vida de la iglesia, como 600 años antes, ya lo decía. Y ahora Juan, por eso el Señor le dice, empieza con estas palabras: yo soy el primero y el último. Esto, hermanos, vale la pena resaltarlo en este contexto. Ambos pasajes, donde Dios se identificó como el primero y el último, hablan de la persecución. Y en este mensaje a la iglesia de Esmirna les va a hablar de persecución. Entonces es un preámbulo maravilloso, porque todavía no empieza el mensaje. Ya desde la presentación, por eso se presentó Jesús con esas cartas, mis hermanos, con esas credenciales. Que no se te olvide, desde el principio y hasta el fin, yo estoy al tanto. El atributo de la eternidad de Dios es importante para que la iglesia lo recuerde y lo mantenga siempre presente. Porque al igual que en el Antiguo Testamento con el Israel étnico, como en el Nuevo Testamento con el Israel espiritual, que es la iglesia, Dios sigue siendo fiel. El eterno cuidado que tiene por los suyos seguirá estando presente aunque venga lo que venga. ¿Qué le dijo a Isaías? No temas, no tiembles, tranquilo, como cuando usted, ¿se acuerda cuando su niño chiquito le tenía miedo a algo, a la oscuridad, a los perros, a no sé? ¿Cómo les dice usted los consejos? Tranquilo, no tengas miedo. Así nos está diciendo el Señor. Si viene persecución, tranquilo, yo estoy al tanto y sobre mí no hay otro Dios. ¿Quién me puede decir? A ver, díganme. Yo lo conozco todo y yo no he conocido a ningún otro Dios que tenga mi poder. Es importante, pues, que veamos esto. El Dios eterno que abarca de principio a fin, igual hace 507 años con la Reforma, igual hace 3 años con el surgimiento de la congregación, sigue siendo el mismo. Dios es eterno. Y el segundo título, el que murió y volvió a vivir. ¿Lo tenemos, hija? ¿O no está? A ver, ¿cuál sigue? Ay, no, entonces no lo puse. Bueno, yo se los platico. El que murió y el que volvió a vivir. Inmediatamente en la misma frase, bueno, sigue siendo el mismo, son los que están abajo. En la misma frase se dice eso, pero fíjense bien, yo no sé si usted lo detectó. Como que hay algo que hace poquito de ruido. Si acaba de decir que Él es eterno, en la siguiente frase dice que es el que murió. ¿Cómo puede un Dios eterno morir? Bueno, esto, hermanos, se requiere que el Espíritu Santo obre y hable a nuestros corazones y a nuestras vidas y estemos atentos. No es fácil de entender, créanme lo que no es fácil de entender. El mismo Pedro tuvo esta dificultad. Ahorita lo vamos a ver. Cristo murió por los pecados del mundo. Eso es lo que le da significado a la muerte de Jesús. Sin su muerte y sin su sangre derramada, los pecados no hubieran sido perdonados por Dios. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y el hecho de que haya muerto tiene significado, aunque el Dios haya sido eterno, y lo sigue siendo, tiene significado que un tiempo Él tuvo que haber muerto, no el Dios Padre, sino el Dios encarnado por medio de Jesucristo, porque solamente a través de esa sangre es que la iglesia tiene significado y puede gozar de la bendición de la eternidad de Dios. A ver, no nos podemos entender a menos que vayamos a la Biblia. Primera de Pedro 3:18. ¿A quién le dirige Pedro esta carta? ¿Creyentes o no creyentes? A los escogidos. Primera de Pedro 1 dice que es a los elegidos dispersos según la provisión de Dios, es decir, a los creyentes. Por eso les puede hablar en estos términos. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, Cristo murió por los pecados, es el hecho, la acción. El justo por los injustos, ese hecho tuvo una justificación, es una sustitución que Él hizo en nuestro lugar. A fin de llevarnos ante Dios, esa es la finalidad de esa muerte. Él sufrió la muerte en el cuerpo. La muerte solamente tiene significado para el hombre, porque para Dios, que es eterno, no tiene sentido. Sin embargo, Él decidió experimentar la muerte en Cristo para que tuviera significado para nosotros. Mira, esa muerte que estás viendo, cruenta y derramando hasta la última gota de su sangre, es la que tú hubieras merecido.
Si Cristo no hubiera muerto, muy seguramente el hombre no hubiera entendido su papel y su responsabilidad que tenía en esa sustitución, ¿sí? Para que en esa muerte, Él hizo que por medio de su resurrección volviera a la vida. El Espíritu hizo que volviera a la vida, ¿sí? Es muy complejo entenderlo porque precisamente solamente los que tienen al Espíritu Santo, una iglesia firme como Esmirna, que había sufrido persecuciones por su causa, lo podía entender. Pero Pedro se vio en aprietos cuando este mismo misterio se lo tuvo que explicar, ahora sí que con bolitas y palitos, al pueblo de Jerusalén. Váyanse a Hechos 2, versículos 31 al 33. Y ahí Pedro no le está diciendo a la iglesia. Si usted lee todo el capítulo 2, es un discurso que se avienta ¿en dónde? En la calle, no en una sinagoga ni en una iglesia. En la calle, hablándole a todos los judíos que hace unos meses atrás acababan de crucificar a Jesús. ¿Se acuerda de eso? Y en ese momento, en Hechos 2, 31 y 33 le dice, hablando de David, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todavía estaban ahí vivitos y coleando los que con sus propios ojos habían visto a Jesús colgado de la cruz. Por eso se los tiene que recordar así. ¿Ven la importancia de que diga el que estuvo muerto, pero que vive? Solamente así entendía la gente que no tenía el Espíritu Santo de lo que Jesús había hecho por la obra de Dios en sustitución del pueblo, de la gente. Versículos atrás, en el versículo 23, Él les dijo, ustedes lo mataron. Vino, predicó, pero ustedes no lo recibieron, ustedes lo crucificaron. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Así se los dice textualmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que es significativo para el hombre, la muerte, porque Dios no conoce la muerte porque es eterno. Para él la muerte no es más que una circunstancia que a nosotros nos afecta. Bueno, él utilizó ese símbolo para enseñarle al hombre carnal que no es espiritual lo que le merecía, lo que le tocaba experimentar a él. Permitió que su hijo Jesús muriera para que luego el espíritu, lo que ahora sí es divino, lo resucitara. ¿Ven el contraste? ¿Por qué es importante que diga, pues, el que estuvo muerto, pero que ahora vive? Esto, hermanos, se tiene que volver una certeza para la iglesia que verdaderamente ha abrazado el Evangelio de Jesús. Y ahora esas palabras, tanto a la iglesia de Esmirna como a la actual, les deben de llenar de infinita gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque la muerte no significa nada. Jesús, a la hora de darle el mensaje a Juan, le está previniendo a la iglesia de que va a sufrir muerte y persecución, como lo vamos a ver en el próximo estudio. Todavía no vamos a entrar de lleno a eso, pero quiero que veamos la importancia y la relevancia de estas palabras. Ya vimos, el primero y el último, porque es eterno, y pase lo que pase, Él estará. Y el segundo, muerte o resurrección, no son más que circunstancias cuando Dios es el que sostiene a su iglesia. Entonces, venga muerte que tiene que ver para el hombre, acaban de verlo hace 2 días, 1 y 2 días, cómo la muerte les mueve y les hace hacer y deshacer. Para el cristiano, ¿por qué el cristiano no se regocija y no se regodea en esas cosas? Porque la muerte ya no existe más. La muerte, como va a terminar este mensaje a Esmirna, la muerte segunda es más peligrosa y de esa ya nos libertó el Señor. Pues, ¿cuál muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Decía Pablo. Bueno, es importante pues que tengamos bien claro este trasfondo de las puras presentaciones del Señor. Y como les dije al inicio, me interesa que en las conclusiones dediquemos un poquito de tiempo. Vamos a ver. La iglesia es atemporal, ya nos quedó claro. No solamente porque utiliza 7 iglesias como un símbolo de que el 7 es un número totalitario, abarcativo, en donde entramos todos, sino también porque esta cualidad y este atributo de eternidad de Dios nos abarca a todas las iglesias de todo tiempo y de toda región. Entonces, la iglesia es atemporal. Estamos incluidos en el mensaje. Esa iglesia, hermanos, como decíamos al principio, 2 de Timoteo 3, sufrirá persecución. Es inevitable. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cualquier amenaza del pasado, del presente, llámese egipcios, llámese asirios, llámese babilonios,
romanos, en los tiempos ya de Jesús, más adelante ya en los tiempos de Apocalipsis, cuántos imperios no se han levantado y han acosado a la iglesia. Actualmente tal vez no sea un imperio, en su momento Hitler, en su momento los islámicos, puede ser probablemente actualmente. Sea quien sea, póngale usted el nombre que quiera. La iglesia del Señor sigue estando bajo sus poderosas alas. En cualquier momento la iglesia atemporal, pero eterna de Cristo, será capaz de enfrentar cualquier amenaza, presente o futura. ¿Pero de qué depende? En la medida que se aferre a las palabras del Señor. Quien ya vimos padeció la muerte en nuestra sustitución. La muerte ya no es una amenaza para nosotros, para el pueblo del Señor, porque Él ya lo pagó. ¿Sí? Depende entonces nosotros de qué lado nos pongamos. ¿Qué dice Timoteo? Los que quieran vivir piadosamente. ¿De qué lado te vas a poner tú? ¿Tú anhelas vivir como Cristo te lo manda? ¿O te vas a quedar del otro lado? Precisamente por eso Apocalipsis genera las dos reacciones. Hay quien no tolera leer Apocalipsis porque está del otro lado. Bueno, pues batallas porque quieres, vente del otro lado. Y entonces no lo vas a ver como un libro de miedo, como un libro de amenaza, lo vas a ver como un mensaje de consuelo. ¿Para qué fue escrito Apocalipsis a las iglesias? Para consolarlos, para alentarlos. Entonces ahí está un foco rojo para quien le da miedo y para quien rechace el mensaje de Apocalipsis porque cree que esas calamidades van a ser sobre él. Pues batallas porque quieres, mi hermano. Vente del otro lado. Recibe la salvación, recibe al Señor que triunfa victorioso a lo largo de la Escritura, y en el libro de Apocalipsis se ve su victoria declarada. Allí podemos estar tú y yo. Es cuestión de que tú decidas en qué lado de la línea te vas a poner. Entonces, mis hermanos, esa es nuestra primera conclusión. Y en las siguientes clases, ya sobre la marcha, vamos a estar hablando de la persecución ya más de lleno. Por eso les decía yo al principio de la sesión, ayúdenme. No es para mí fácil, créanme lo que no ha sido fácil. Toda esta semana no fue suficiente para yo traer ya un punto de vista no mío, basado en la palabra de Dios, y decirles, hermanos, esta es la persecución, esto no es, esta es la que vamos a sufrir, esta es la que no vayamos a sufrir. No puedo, sinceramente no estoy en condiciones. Les pido que ya desde hoy, en sus oraciones, no me dé una opinión ahorita porque me la va a dar al vapor y de su acervo cultural y mental que trae. No. Órelo, medítelo, consúltelo con el Señor, lea su escritura y ya la próxima semana, si está usted en condiciones, aporte y opine en base a estas preguntas generadoras. No sé si las puse. Sí, aquí están. A ver, ayúdenme a pensar. La iglesia actual sufre persecución. No me contesten ahorita, llévenselas de tarea. ¿De qué tipo y en qué medida? Ya tengo algunos recursos, ya hemos estado investigando, mi hija me ha ayudado para traerles datos nuevos, recientes, de este 2024, de iglesias perseguidas en el mundo. Pero todavía queremos saber más. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿nuestra iglesia será perseguida? ¿Está siendo perseguida actualmente? Esto que vivimos, estas confrontaciones ideológicas que estamos enfrentando, ¿ya podemos decir que sea una persecución? ¿O vamos a llegar al punto como en Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, donde los expulsan de sus comunidades por causa del evangelio? ¿Qué persecución está llamada a sufrir nuestra iglesia y en qué medida? Ahora, depende de su respuesta, la siguiente pregunta sería, ¿cree usted que la iglesia de nuestros tiempos está preparada para afrontar una persecución de manera correcta? ¿Son estas diferencias ideológicas de las que hablaba hace un momento muestras de esa persecución de la que habla la Escritura, o apenas son los primeros indicios de lo que nos espera? ¿O no son ni siquiera la muestra de la prueba por venir? Son preguntas que nos van a hacer reflexionar y que yo les pido que en oración esta semana lean su Escritura, oren, y la próxima semana tengamos más elementos porque ya vamos a hablar de lleno de lo que significa la persecución, tanto que sufrió históricamente la iglesia de Esmirna, como la que está llamada, porque es un hecho, lo vimos en 2 de Timoteo, que los que amamos al Señor sufriremos persecución.
¿De qué tipo? ¿En qué medida? O si ya la estamos viviendo. ¿Verdad que está complicado? No es cualquier cosa. Ya cuando lo vemos desde este punto de vista, ya nos vamos a tener que poner a pensar. Ahí se las dejo de tarea y que el Señor nos ayude durante esta semana a que adquiramos esa sabiduría que Él nos quiere dar. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.